Una escena aparentemente ordinaria, donde sin embargo algo parece estar fuera de lugar. Una pipa que se niega a ser pipa. Un hombre de bombín cuyo rostro queda eclipsado por una manzana suspendida en el aire. René Magritte no era un pintor cualquiera, era un verdadero alquimista de la imagen. Un artífice del asombro capaz de convertir lo más mundano en un profundo interrogante. Desde una infancia atravesada por el dolor hasta su consagración como uno de los grandes genios del surrealismo, Magritte consagró su existencia a una única búsqueda: demostrarnos que aquello que percibimos no siempre coincide con lo que realmente es. Como él mismo expresaba, todo lo visible esconde algo más. Siempre deseamos contemplar lo que permanece invisible detrás de lo que tenemos ante los ojos. ¿Quién fue este hombre que nos desafió a mirar más allá de la superficie de las cosas? Lo que encontrarás aquí no es únicamente un recorrido por su pintura, sino una invitación a adentrarte en los secretos de una mente que subvirtió las convenciones del arte y transformó nuestra manera de concebir la realidad. Prepárate, porque al término de este recorrido, aquello que creías saber sobre lo real podría esfumarse como el reflejo fugaz en uno de los espejos de Magritte. El despertar de un misterio. René-François Ghislain Magritte vino al mundo el 21 de noviembre de 1898 en Les Sines, una modesta localidad belga que proyectaba hacia el exterior una imagen de calma y sosiego. No obstante, su niñez quedó ensombrecida por una tragedia de consecuencias irreparables tanto para su vida como para su obra. En 1912, su madre Regina decidió quitarse la vida arrojándose a las aguas del río Sambre. Una leyenda persistente sostiene que cuando hallaron su cuerpo, el rostro de la mujer aparecía velado por las telas de su propio vestido. Aunque este dato jamás pudo verificarse, caló hondo en la imaginación de Magritte, quien con el tiempo convertiría los rostros encubiertos en un símbolo recurrente de su pintura, impregnados de enigma y distanciamiento afectivo. Aquel suceso devastador marcó para siempre a un René de apenas 13 años, que, sumido en una profunda conmoción interior, halló en la pintura su refugio. Para él, el arte representaba una salida, un intento de encontrar coherencia en un mundo que se le antojaba cada vez más indescifrable. Décadas después, reflexionaría: el misterio no es lo desconocido, sino aquello que nunca puede explicarse del todo. Tras la pérdida de su madre, la estructura familiar se resquebrajó. Su padre Leopold se hizo cargo en solitario de sus 3 hijos, pero para René, el arte pasó a ser su auténtico norte. En 1916 se matriculó en la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas con la esperanza de que aquella institución canalizara su talento. Sin embargo, el corsé académico le resultó frustrante. A su juicio, la pintura no tenía por qué limitarse a reproducir la realidad, debía interrogarla, fragmentarla y revelar lo que permanecía oculto tras lo visible. En sus años de formación exploró el futurismo y el cubismo, aunque seguía sin encontrar una voz genuinamente propia. Fue en la década de 1920 cuando el surrealismo irrumpió como un movimiento que parecía hablarle directamente al alma. La influencia de Giorgio de Chirico, quien descontextualizaba objetos del día a día en paisajes inquietantes y cargados de extrañeza, resultó determinante para que Magritte empezara a forjar un lenguaje pictórico capaz de transformar lo cotidiano en algo profundamente perturbador. El arte no existe para ofrecernos respuestas nítidas, sino para revelarnos las preguntas que no nos atrevemos a formular, solía afirmar. En 1926, Magritte marcó un punto de inflexión en su trayectoria con El jinete perdido, considerada su primera obra de carácter surrealista. Pero el salto definitivo llegó en 1928 con La traición de las imágenes. En este cuadro ya icónico, una pipa pintada con minuciosa precisión aparece acompañada de la inscripción «Ceci n'est pas un pipe», esto no es una pipa, provocando una honda reflexión sobre la naturaleza del arte y del lenguaje. Con la ironía que lo caracterizaba, Magritte lo explicaba así: la célebre pipa, ¿pueden cargarla de tabaco? No, porque no es una pipa, es una imagen. De haber escrito «esto es una pipa», habría faltado a la verdad. Aquella afirmación tan sencilla como contundente resultó un hito en su carrera, y lo consagró como un maestro en el uso de la pintura para sacudir las certezas humanas. De este modo, en ese periodo, Magritte no solo estaba afinando su estilo, sino que se erigía como un pensador visual que redibujó los límites de lo que el arte podía llegar a ser. La búsqueda del surrealismo. Los años 20 representaron un giro fundamental en el recorrido vital de René Magritte. Fue en esa época cuando se incorporó al surrealismo una corriente que conectó de manera profunda con su particular manera de comprender el mundo. No obstante, Magritte no transitó por los senderos que otros surrealistas habían trazado. Lejos de abandonarse al flujo espontáneo del inconsciente, su método era riguroso y conscientemente elaborado. Para él, cada lienzo funcionaba como un instrumento filosófico destinado a poner en entredicho los modos habituales de percibir la realidad y a subvertir lo que se daba por sentado. En 1927, Magritte se instaló en París, donde pasó a formar parte del círculo surrealista encabezado por André Breton. En la capital francesa, trabó conocimiento con artistas como Salvador Dalí, Max Ernst y Joan Miró, que compartían su fascinación por lo extraño y lo enigmático,
Sin embargo, mientras la mayoría de los surrealistas se adentraban en los territorios de lo onírico y lo irracional, Magritte mantuvo distancia frente a esa tendencia. A su juicio, el surrealismo era un vehículo para replantear lo ordinario, para evidenciar que la realidad encierra más capas de las que percibimos a simple vista. Así lo expresó en una de sus reflexiones: «Mi arte no aspira a reproducir, sino a convertir lo conocido en misterio». Durante este periodo, Magritte creó obras que pusieron en jaque la percepción artística convencional. Entre ellas destaca El espejo falso de 1928, en la que un ojo humano refleja un cielo azul poblado de nubes. Este juego de imágenes genera una perturbadora ambigüedad. Contemplamos el reflejo del firmamento o el firmamento mismo. Esa indeterminación, más allá de desconcertar al observador, lo interpela acerca del vínculo entre los objetos y las representaciones que de ellos hacemos. A lo largo de esta etapa, Magritte cosechó tanto admiradores como críticos dentro del círculo surrealista. Figuras como Breton estimaban que su planteamiento intelectual sacrificaba la espontaneidad y la carga emocional que definían al movimiento. Con todo, esa divergencia ponía de relieve precisamente la originalidad de Magritte, su destreza para fundir el rigor conceptual con una imaginación sin fronteras. En palabras del propio artista, el arte no existe para ofrecer respuestas, sino para formular preguntas que nunca acaban de cerrarse. El surrealismo reflexivo de Magritte. A diferencia de sus contemporáneos, Magritte no se entregaba al automatismo psíquico ni a la improvisación. Cada elemento de sus composiciones estaba cuidadosamente calculado para suscitar interrogantes en quien las contemplaba, convirtiendo sus cuadros en enigmas de orden visual. Esta postura lo fue alejando de André Breton y de otros integrantes del grupo, quienes le reprochaban lo que consideraban una falta de espontaneidad. Magritte, sin embargo, se mantuvo fiel a su concepción, convencido de que el arte debía funcionar como un instrumento para poner en duda las certezas establecidas. Obras como El asesino amenazado de 1927 y El uso de la palabra de 1928 ilustran con claridad su capacidad para transformar lo cotidiano en algo profundamente inquietante. En ellas combinó objetos reconocibles con elementos desestabilizadores, componiendo escenas que generaban a un tiempo fascinación y desasosiego. En una carta dirigida a su amigo Paul Nugent-Magritte, sintetizó así su propuesta: «No deseo que mi pintura sea un sueño, quiero que sea una pregunta». En 1930 Magritte decidió abandonar el agitado ambiente parisino y la tutela ideológica de Breton para regresar a Bruselas. Este regreso supuso el inicio de una etapa renovada en su trayectoria, marcada por una libertad creativa que antes no había podido ejercer plenamente. Si bien se alejó del círculo surrealista institucional, nunca abandonó las inquietudes que vertebraban su producción artística, la percepción de la realidad, los límites de la representación y la fascinación por lo enigmático. De este periodo surge una de sus obras más celebradas, Los Paseos de Euclides, realizada en 1955. En ella un caballete sostiene un lienzo cuya imagen parece fundirse a la perfección con el paisaje que se extiende al fondo. Este astuto artificio visual provoca desconcierto en el espectador y al mismo tiempo invita a una reflexión profunda. ¿En qué punto deja de existir la realidad para dar paso a su imagen? Para Magritte, la finalidad del arte no residía en construir ilusiones impecables, sino en hacer visible aquello que habitualmente escapa a nuestra atención. En sus propias palabras, lo que vemos siempre oculta algo más. El arte nos fuerza a reconocer lo que solemos ignorar. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella profunda tanto en la vida personal como en la obra de Magritte. Mientras el continente se hundía en el horror del conflicto, él optó por permanecer en Bruselas, y fue precisamente en ese contexto convulso donde su pintura tomó un giro sorprendente. Surgió entonces lo que se conoce como su periodo Renoir, caracterizado por una paleta luminosa y una pincelada suelta y vibrante, claramente inspirada en los maestros impresionistas, y en particular en Pierre-Auguste Renoir. Este enfoque casi hedonista en su celebración de la luz y el color resultaba llamativamente opuesto a la sombría realidad que lo rodeaba. Para Magritte, sin embargo, no se trataba de ignorar la guerra, sino de afirmar el poder del arte como fuente de esperanza. El arte debe ser un refugio, un recordatorio de que la belleza puede imponerse incluso en los momentos más oscuros. No obstante, este viraje estético generó tensiones. André Breton lo acusó de traicionar los fundamentos del surrealismo. Magritte, lejos de ceder, defendió su postura: lo suyo no era una deserción, sino una maduración. Sostenía que el arte genuino era capaz de transformarse según las circunstancias sin renunciar a su esencia. El arte adopta múltiples formas, pero su propósito siempre es conmover a quien lo contempla. A pesar de este paréntesis estilístico, Magritte nunca renunció a las obsesiones que definieron su mirada: el misterio, la ambigüedad y todo aquello que se oculta bajo la superficie de lo visible. Fue precisamente durante esta etapa cuando creó algunas de sus piezas más emblemáticas, entre ellas El Hijo del Hombre. En El Hijo del Hombre, 1946, y Los Amantes, 1928,
se condensan dos de las propuestas más inquietantes de Magritte. En la primera, un hombre ataviado con bombín aparece con el rostro tapado por una manzana que flota ante él. Lo que a primera vista parece una imagen sencilla, abre en realidad un abismo de interrogantes sobre cómo percibimos la realidad y construimos la identidad. Fiel a su costumbre, Magritte rehusó ofrecer respuestas definitivas. Siempre hay algo que permanece velado en aquello que contemplamos. La parte más esencial del mundo es precisamente la que jamás se deja ver del todo. Los Amantes, en cambio, nos presenta a una pareja que se besa con los rostros envueltos en tela. La obra admite múltiples lecturas, la incomunicación afectiva, las barreras que limitan nuestra percepción o la imposibilidad de acceder plenamente al interior de otra persona. El pintor dejaba deliberadamente esas puertas abiertas, convencido de que el verdadero sentido del arte no reside en lo que muestra, sino en lo que es capaz de insinuar. Hacia finales de la década de los 40, Magritte emprendió una aventura estética radicalmente distinta, el llamado Periodo Bache. Este capítulo de su producción se distingue por una pincelada intencionalmente tosca, una paleta de colores estridentes y una ironía mordaz que sacudía los cimientos del establishment artístico. Fue, en esencia, un acto de rebeldía frente a las críticas recibidas y a las expectativas que pesaban sobre él, dejando al descubierto una faceta irreverente y deliberadamente provocadora. Aunque duró poco ese intervalo, bastó para revelar el espíritu profundamente inconformista que lo animaba. Las obras de ese periodo, tachadas en su momento de improvisaciones o de simples provocaciones visuales, son reconocidas hoy como una contundente declaración de independencia artística. El propio Magritte lo resumió con claridad: el arte no está hecho para complacer, está hecho para obligarnos a cuestionarnos. Un legado para la eternidad. El 15 de agosto de 1967, René Magritte exhaló su último aliento en Bruselas, dejando atrás una obra artística que ha logrado atravesar épocas y campos del conocimiento. Más allá de ser un simple pintor, Magritte encarnó la figura del filósofo que piensa con imágenes, alguien que se valió del lienzo para poner en entredicho nuestra manera de percibir la realidad. Sus creaciones no eran meras representaciones visuales, sino enigmas pintados que desafiaban al espectador a ir más allá de la superficie, a descifrar los estratos de sentido que se ocultaban debajo. Su singularidad radicaba en una capacidad extraordinaria, la de convertir los objetos más ordinarios en algo cargado de misterio. Una nube, un ojo, un bombín o una manzana dejaron de ser simples cosas para volverse emblemas de interrogantes universales sobre la identidad, la realidad y aquello que escapa a nuestra comprensión. Como él mismo declaró: mis cuadros son visibles, pero lo que revelan permanece invisible. La huella de Magritte en la cultura de masas. A más de 50 años de su desaparición, el influjo de René Magritte continúa plenamente vivo, dejando su impronta en múltiples manifestaciones del arte contemporáneo. Desde la carátula del disco Magritte de Paul McCartney hasta producciones cinematográficas de culto como Inception, dirigida por Christopher Nolan, su particular forma de concebir el mundo ha calado hondo en la música, el séptimo arte, la moda e incluso el universo publicitario. Sus imágenes más reconocibles: el hombre del sombrero hongo, los espejos que muestran lo imprevisto y los objetos situados en entornos perturbadores, han ido mucho más allá del ámbito artístico para volverse referentes culturales a escala global. Magritte nos demostró que aquello que nos resulta cotidiano y cercano puede esconder al mismo tiempo algo profundamente desconcertante, empujándonos a reconsiderar la manera en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. En el campo publicitario, sus propuestas han sido retomadas como herramienta para atrapar la mirada del público, mientras que en el universo de la moda, numerosos diseñadores han dado su propia lectura a sus ideas, desde patrones de inspiración surrealista hasta la incorporación de elementos tan característicos como las nubes y las manzanas. Este impacto en la cultura popular evidencia de qué manera el legado de Magritte no solo continúa siendo vigente, sino que sigue actuando como fuente de inspiración para nuevas expresiones creativas. El Museo Magritte y las grandes retrospectivas. El reconocimiento oficial del alcance y la trascendencia de René Magritte tomó forma concreta con la apertura del Museo Magritte en Bruselas, un espacio concebido para salvaguardar y honrar su producción artística. Dicho museo reúne una de las colecciones más exhaustivas dedicadas al pintor, con obras que van desde sus primeros tanteos creativos hasta sus composiciones más célebres. Se trata de un lugar en el que los visitantes pueden adentrarse de lleno en el mundo singular que construyó el artista y seguir el hilo de su trayectoria. Más allá de este espacio permanente, su obra ha protagonizado relevantes retrospectivas en instituciones de primer nivel como el Museo de Arte Moderno de Nueva York MoMA y el Centro Pompidou de París. Estas muestras han brindado a las generaciones más jóvenes la oportunidad de redescubrir el poder transformador de su arte, reafirmando su lugar central en el panorama artístico del siglo XX. El enigma perpetuo de Magritte. René Magritte no nos dejó simplemente una serie de cuadros, sino una manera radicalmente distinta de contemplar el mundo que nos rodea.
Nos demostró que la realidad no es fija ni predecible, es un enigma que siempre guarda algo oculto tras su superficie. Sus creaciones no pretendían dar certezas, sino sembrar interrogantes que impulsaban al observador a reflexionar, a poner en duda y, por encima de todo, a redescubrir lo ordinario con una mirada renovada y sin prejuicios. En sus propias palabras, la realidad va más allá de lo que percibimos. Es un enigma que solo se abre ante quienes tienen la valentía de buscarlo. Esta reflexión resume la médula de su obra, que continúa siendo igual de vigente hoy que en su propia época. Su huella perdura en cada esquina de nuestra cultura visual, desde los anuncios publicitarios hasta el cine de ciencia ficción. No obstante, más allá de su trascendencia artística, Magritte nos recuerda algo fundamental: que el mundo no es lo que aparenta, y que nuestra forma de percibir está repleta de posibilidades sin límite. Él nos convoca a ver más allá de lo aparente y a interrogar todo aquello que aceptamos sin cuestionamiento. ¿Qué percibes cuando observas? René Magritte no nos legó únicamente una herencia artística, sino también una nueva manera de concebir el pensamiento, un cuestionamiento permanente de nuestra percepción. Nos reveló que lo que vemos no siempre coincide con lo que es, que detrás de cada objeto, de cada imagen, aguarda un misterio por descubrir. Su obra es una invitación a trascender lo visible, a explorar aquello que se esconde en los márgenes de lo que podemos ver. En cada una de sus creaciones, Magritte nos lanza una pregunta: ¿en qué consiste la realidad? ¿Es aquello que captan nuestros ojos o lo que elabora nuestra mente? Como él mismo afirmaba, el arte no existe para ser descifrado, sino para ser sentido, para ser vivido. Y ahora te lanzo la pregunta a ti: ¿qué percibes verdaderamente cuando miras? ¿Es solo una pipa, una manzana o algo mucho más hondo? ¿Es una imagen cualquiera o una entrada hacia lo desconocido? Magritte no aspiraba a darnos respuestas. Quería despertar en cada uno de nosotros la llama de la curiosidad, el anhelo de descubrir lo que permanece invisible. Si este recorrido te ha llevado a observar el mundo con ojos distintos, te animo a compartir este video con quienes también estén dispuestos a poner en entredicho lo que parece evidente. Y si deseas continuar explorando las vidas, las obras y las mentes de los grandes genios que transformaron nuestra manera de entender el mundo, suscríbete a Curios y Arte, porque tal como nos enseñó Magritte, la realidad jamás es lo que aparenta. Recuerda esto: no es solo un video, es una invitación a observar, a cuestionar y a imaginar, porque el arte, igual que la vida, es un misterio que aguarda a ser revelado.